Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión pues vamos a continuar revisando ya propiamente el aparato respiratorio, pues la parte principal, que van a ser los pulmones. Vamos a dejar para más adelante lo que sería la tráquea y los bronquios, ya que tienen cierta correspondencia unos con otros. Por ejemplo, pues los pulmones se van a dividir en lóbulos y estos a la vez en segmentos o lobulillos, y los bronquios pues se van a ir dividiendo en diferentes generaciones para ir cubriendo estos lóbulos y estos lobulillos. Entonces, primeramente, pues la parte principal del aparato respiratorio se va a encontrar localizada dentro de la cavidad torácica. Si recuerdan, pues la cavidad torácica es esa jaula de hueso conformada por delante por el esternón, por detrás por las vértebras dorsales, y a su vez pues van a estar unidas entre sí este esternón y vértebras dorsales por las costillas, 12 costillas en total. Este tórax pues va a estar sellado hacia arriba porque encontramos ahí el cuello y los órganos que pasan del cuello a la cabeza, y por debajo pues va a estar sellada por lo que es el diafragma. Entonces en esta cavidad encontramos a los pulmones. Estas cavidades pulmonares o estos dos pulmones son dos especies de sacos o bolsas que se encuentran a los lados de la cavidad torácica y que sirven como límites externos del mediastino. Entonces van a ser dos, un pulmón izquierdo y un pulmón derecho. Cabe decir que estos pulmones son uno más pequeño que el otro. Siempre es más pequeño el pulmón izquierdo que el derecho. Estos pulmones van a tener dos compartimentos bilaterales delimitados por las pleuras. Las pleuras son una membrana formada por mesotelio, que ya hemos visto que es el mesotelio cuando vemos el aparato digestivo. Es un tipo de epitelio especial que recubre cavidades. Estas pleuras se van a dividir en dos, en lo que sería pleura parietal, que va a envolver todo el tórax por dentro, lo recubre, lo retapiza, y en las pleuras viscerales, que son las que van a envolver a los pulmones propiamente dichos. Estos pulmones pues van a formar la mayor parte de la cavidad. Es el órgano que más espacio ocupa, ¿sí? Igual las pleuras, como dije, es la membrana que más va a recubrir de toda la cavidad torácica. Bueno, en primer lugar, pues tenemos las pleuras que acabo de mencionar, que van a envolver al pulmón, ¿sí? Que en gran parte pues van a estar produciendo un líquido que es el líquido pleural, que va a evitar que haya un roce o fricciones entre el pulmón y el tórax. Estas pleuras se van a definir como un saco de tipo seroso formado por mesotelio, ¿sí? En el cual pues va a estar contenido el pulmón, y se dividen en dos, una pleura parietal y una pleura visceral. Aquí vemos señalado con las flechas ambas, una de otra. En el caso de la pleura parietal, como dije, es la que va a estar pegada a la pared torácica y al diafragma, mientras que la visceral pues se encuentra pegada directamente al pulmón, y entre ambas se forma un pequeño espacio que normalmente pues, es un espacio virtual, ¿sí? Que va a estar lleno de este líquido pleural en pequeña cantidad que evita el roce entre una pleura y otra. Además, pues si pueden ver en la imagen, los pulmones ocupan la mayor parte del esquema. En el centro tenemos al corazón y en parte pues a los vasos sanguíneos del pedículo cardíaco. Ahora, como decía, hay un espacio que se considera virtual o potencial entre los ojos de la pleura, ¿sí? Se encuentra una muy pequeña capa de ese líquido pleural, muy diminuta, vaya. Sí, aquí lo vemos claramente. En rosa mexicano vemos marcado las pleuras, y en medio tenemos esta línea blanca que es ese espacio, esa cavidad pleural llena de líquido. En situaciones patológicas o de inflamación grave, o como en el caso de una pleuritis, el espacio pues se puede llenar de aún más cantidad de líquido, y debido a la naturaleza blanda de los tejidos que lo rodean, pues se puede convertir en un espacio ya real,
pero lleno de líquido, mucho, mucho más líquido. Si fijan cuando dice es un espacio o una lámina capilar de líquido, estamos hablando de una lámina de líquido muy, muy delgada, casi, casi del grueso de un cabello, o sea, macroscópicamente no es muy visible. Pero cuando se llena de líquido en situaciones patológicas, pues este líquido va a limitar qué tanto se puede mover el pulmón o qué tanto se puede expandir. El pulmón no es capaz de presentar mucha fuerza contra resistencias tales como las del líquido. Y cuando pues se llena de líquido, pues esto va a provocar que el paciente tenga dificultad para respirar. Esto pues se puede conocer como un derrame pleural, en el cual pues hay líquido ahí y eso evita una respiración adecuada. Entonces pues la pleura visceral primeramente es también conocida como pleura pulmonar porque va a estar adherida intrínsecamente o muy íntimamente al pulmón, sí va a estar pegada a la superficie. Se va a continuar con la pleura parietal en el hilio del pulmón. Entonces, por ejemplo, un dibujo, tenemos al pulmón aquí en verde, el hilio pulmonar sería de este lado, donde entran arterias, entre arterias salen venas y el bronquio en amarillo. Entonces la pleura visceral, no es algo muy simple, pues está pegadita, en este caso al pulmón, está adherida. Pero al llegar al hilio, da la vuelta y se convierte en la pleura parietal. Se refleja y se convierte en la pleura parietal. ¿Sí? Entonces es una misma. Y luego pues en el centro vamos a tener a ese líquido pleural. En este caso pues lo estoy haciendo un poquito más exagerada para que podamos notar ese reflejo que tiene con el hilio pulmonar. ¿Sí? Y ahora en ese hilio pulmonar, pues lo que nace, todos esos elementos que les digo, o sea, entra una arteria pulmonar, salen dos venas pulmonares y a la vez también entra un bronquio, con la arteria y venas bronquiales, obviamente. Esto va a formar la raíz del pulmón y entran por un edificio a este que se llama hilio. Muchos órganos tienen hilio, ya habíamos revisado el hilio hepático, por ejemplo, ¿sí? Cuando estábamos en aparato digestivo. Aquí para el caso de lo que nos atañe que hemos revisado, tenemos un pulmón aquí colapsado del lado izquierdo. Entonces toda esta cavidad está llena de alguna sustancia, tal vez de líquido, tal vez de aire, ¿sí? Vemos primero hay unas líneas de colores que no se ven si acaso muy marcadas, pero primero tenemos esta línea en morado. Toda esta línea en morado es la pleura parietal. ¿Sí? Aquí el espacio está exagerado para que lo identifiquen y sepan que existe. Entonces, luego tenemos en rojo la pleura parietal, ¿sí? Que se puede dividir en varias porciones. Sí, primero en rojo, aquí a su lado derecho voy a marcarla. Esa es la pleura mediastínica, que se encuentra en íntima relación con el mediastino, que es una cavidad que se forma dentro de la cavidad torácica en medio de los pulmones. Ya la vimos cuando vimos el aparato circulatorio. Tiene una porción diafragmática en verde aquí abajo, que es la que va a estar unida al diafragma, ¿sí? Y luego tenemos también, por ejemplo, una porción costal acá en azul, que es la que está íntimamente relacionada con las costillas. Y por último tenemos una pequeña porción llamada pleura cervical, la vamos a marcar en amarillo aquí arriba, que sería la pleura que está ya en relación hacia arriba con las clavículas. El ápice del pulmón, la punta del pulmón, va a estar íntimamente relacionada con lo que sería la clavícula y la primera costilla, ¿sí? De hecho, por ejemplo, es uno de los riesgos de poner un catéter central. Un catéter central es una especie, es un catéter, obviamente, que nos permite acceso a las vías, a una arteria, o una vena, porque hay catéteres arteriales también, pero este catéter central se pone en la subclavia, allá arriba, abajo de la clavícula. Entonces, uno de los riesgos de una mala técnica a la hora de poner un catéter central es de que no le demos al vaso sanguíneo y perforemos el ápice del pulmón y podemos provocar pues que se colapse por entrada de aire. Ahora, como dije anteriormente, pues esta pleura parietal
Al revestir las cavidades pulmonares, los espacios donde van a estar diseñados para los pulmones, se adhiere a la pared torácica, al mediastino y al diafragma. Y esas son las tres porciones que tiene: una porción costal, una porción mediastínica y una porción diafragmática, que son las que les señalé en la imagen anterior. En cuanto pues a la porción costal, no hay mucho que decir, realmente se dice por sí mismo, va a recubrir la parte interna de los arcos costales, ¿sí? Pero a su vez no está directamente adherida a las costillas, sino que se adhiere a una capa que se llama fascia endotorácica, que es una vez más que una porción de aponeurosis que recubre a los intercostales, músculos intercostales internos y a la cara interna de los arcos costales. Entonces es a esta membrana a la que se va a adherir la pleura parietal. La mediastínica, por su lado, pues nos va a recubrir en gran parte las caras laterales del mediastino. Esto quiere decir que va a estar relacionado con los medios de fijación del pericardio que ya vimos cuando vimos el corazón, ¿sí? Entonces por arriba también va a estar unido con la cara correspondiente de la raíz del cuello, ¿sí? Y no es más que precisamente pues una continuación de las otras dos porciones. La porción diafragmática pues lo único que hace es recubrir la cara convexa de la cúpula diafragmática y va a estar unida, igual que la torácica, sobre una fascia. Esa fascia se llama fascia frénico-pleural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a recubrir al diafragma y le sirve de inserción a la porción diafragmática de la pleura. Entonces esta la vamos a escribir como una fina lámina elástica que va a conectar la porción diafragmática con las fibras musculares del diafragma. Para eso sirve. Por último, pues tenemos la pleura cervical, que como les dije va a cubrir el ápice del pulmón. El ápice pues es el vértice, la punta, porque recuerden que los pulmones pues tienen una forma como de pirámide, ¿sí? Más o menos de triángulo, como las vemos, ¿sí? Entonces la punta va a estar vuelta hacia arriba y la base hacia abajo con una concavidad más o menos similar o correspondiente a la de es el diafragma. Luego tenemos las líneas de reflexión pleurales, que no son más que líneas donde se pega la pleura y luego se refleja para tomar otra dirección. ¿Sí? Es como que va en una dirección la pleura y luego hay una superficie donde va a pegar. Tiene ese impacto, se pega a la superficie y luego de ahí se refleja en otra dirección. ¿Sí? Estas líneas vamos a encontrar varias. Primero tenemos las líneas de reflexión pleurales externales. Estas son dos, una izquierda y una derecha, ¿sí? Y son básicamente el punto donde la pleura de las costillas se va a continuar con la pleura del mediastino. No hay mayor pierde, esa es una. ¿Sí? También tenemos una línea de reflexión pleural costal en la cual pues la pleura costal baja, topa con el diafragma y se convierte ahora en la pleura diafragmática. Tenemos líneas de reflexión pleurales vertebrales en donde la pleura costal, o sea la de las costillas, va hacia atrás, pega con las vértebras y se refleja hacia medial para convertirse en ahora la pleura del mediastino. ¿Sí? También tenemos dos espacios que se llaman recesos costodiafragmáticos. Son surcos que van a estar recubiertos por las pleuras y que van a rodear las convexidades superiores del diafragma. Estos espacios o senos costodiafragmáticos son estos espacios de aquí que estamos viendo, ¿sí? Son espacios que se encuentran ahí y son para permitir que el pulmón se expanda a la hora de la inspiración. Recuerden que hay dos movimientos, es la inspiración y la expiración. Inspiración, entra el aire, expiramos, sale el aire. Entonces esta cavidad, la cavidad torácica, requiere ser muy flexible para permitir que estos pulmones se expandan o se contraigan. Aparte de ser muy flexible, tiene que tener dureza para proteger a los pulmones. De ahí que sea una cavidad prácticamente rodeada por hueso. Es un cajón de hueso. Y por eso tiene tantas piezas móviles. Si se ponen a pensar, pues son 12 vértebras torácicas, son aparte. Las costillas, que son 12 de cada lado, pero
son 24 en total, entonces nos da un total de 36 partes móviles. Le sumamos las clavículas, serían 38, y 39 con el esternón. Entonces es una estructura muy compleja con casi 40 piezas móviles para poderse expandir y mover en varias direcciones. ¿Por qué? Porque pues, los pulmones no son tan resistentes como por ejemplo los intestinos. Entonces estos se pueden colapsar con facilidad si algo entra a el pulmón. Algo me refiero como por ejemplo aire, agua, sangre o pus. Un líquido o el mismo aire puede limitar mucho la movilidad de los pulmones. Aquí terminamos con esta clase. La próxima empezaremos a ver ya propiamente a los pulmones.